¿cómo estás, mi querido amigo y hermano? Te saluda Alexander Hércules. Esto es Good News by Alexander Hércules y hoy tenemos el enorme placer y honor de tener a nuestro pastor y amigo José Vázquez. ¿Qué tal estás, José? ¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlos. Contento de estar en Good News una vez más y poder compartir este espacio con todos nuestros hermanos que tengan la oportunidad de escucharlo. Así que bendiciones. Qué bueno, qué bueno. Para nosotros es un enorme privilegio tenerte después de muchas batallas, después de muchos momentos difíciles y después de ya un tiempo, habías estado un poquito ausente por, ya sabemos, por alguna situación de salud, pero nos gozamos en el Señor de que te tiene de pie, Amén. que te tiene fortalecido y que te tiene de Gloria a nuevo Dios. con nosotros. Así es que bienvenido con esta audiencia que ya te conoce. Excelente. Gracias, muchas gracias. Aquí estamos entonces dispuestos para compartir la palabra del Señor, los principios. Y ya que estabas mencionando situaciones de salud que he tenido que pasar, curiosamente, en un tiempo en el que yo estuve convaleciente hace unos meses atrás, un tiempo de mucha crisis emocional, mental, física, Dios puso en mi corazón el libro de Eclesiastés. Es, Minuto. Ya vas a comenzar a predicar y sí, pero lo sí, siento, te nos adelantaste. Tenemos entonces, un segmento nuevo de preguntas rompehielo y te queremos hacer esas preguntas porque no me has dicho nada. solamente es para este mes, solamente es para este mes. No, de eso se trata. Solamente es para Ok, este mes y no queremos que te saltes esa parte. Así es que la va, pregunta, démosle. son tres preguntas fuera del tema. La pregunta número Ah, ok, uno. va, démosle. Cuéntanos, si pudieras regresar al pasado en tu vida, ¿a qué año regresaras y por qué? La mejor época para mí, la adolescencia, te estoy hablando entre los 11 hasta los 20, 10 años, una década. Regresaría entre los 80, 90. ¿Por Fue qué? mi mejor tiempo, tiempo de estudiante, mi encuentro con Dios personal que empezó a los 12 años, mi desarrollo para servirle al Señor y tuve muchas experiencias que guardo en mi corazón y que fueron bien importantes para todo el resto del transcurso de mi vida. Me voy a los 80, 90 otra vez. Tenía Excelente, más pelo excelente. también. Tenías más pelo, buenísimo. Y me imagino que no había tanta barba blanca también. No, nada, no había nada. Buenísimo. Pastor, la segunda pregunta. Ajá. ¿Cuál es tu comida preferida no salvadoreña? Son dos, son dos grupos, no dos alimentos. Dame lo que querrás de pastas, desde la más sencilla, macarrones, lo que querrás, lasañas, coditos, lo que sea. Y dame mariscos, lo que querrás de mariscos. Y estoy feliz. Oh, wow, buenísimo. Pues ya sabemos. Y la tercera pregunta y última para romper este rompehielo que creo que contigo no lo necesitábamos. Rompes el hielo muy fácil. Te encuentras enfrente de Dios y hay una pregunta que siempre le has querido hacer. ¿Cuál es esa pregunta? En serio, debo tener una pregunta porque yo me quedo con cara a cara de Marcos Vidal. Ni una Claro. pregunta, Todos vamos a silencio, tener, solo todo, contemplar y todo. todos vamos a tener ese momento especial en el que lo disfrutemos, pero va a haber unas preguntas y entre esas preguntas, ¿cuál fuera la que le hicieras? Ok, jamás pensé eso, nunca lo he considerado, pero a propósito, ¿qué le preguntaría, digo? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me escogió? ¿Por qué se fijó en mí? ¿Por qué? Sí, toda mi vida me lo he preguntado. ¿Por qué yo y no otro? Buenísimo. Me gustaría saberlo. Te das cuenta que ya te saliste de todo lo que tenías preparado, ¿verdad? Ya te fuiste. ¡Uh! Me puse sensible. Buenísimo. Pues, pastor, ahora sí es tu tiempo. Te escuchamos. Entonces, les estaba contando, en este tiempo de convalecencia en el que estuvimos luchando mucho por salir adelante con la salud, un día Dios me puso en el corazón, en mi pensamiento, el libro de Eclesiastés. Te voy a contar, he leído la Biblia muchas veces, tengo mis libros favoritos que me encantan, como todos, pero nunca le había prestado atención a Eclesiastés porque es una enredadera de cosas, entonces pasaba desapercibido, nunca me detuve.
Entonces Dios me lo puso en el corazón y yo dije, ¿de qué se trata? Ahí debe de haber algo para mí. Y empecé a estudiar y empecé a estudiar de una forma más detenida y me topé con unas sorpresas que ayudaron a ordenar mis pensamientos y me ayudaron a ordenar mis emociones en ese momento. ¿Por qué es importante? Porque muchos de nosotros ahorita estamos en episodios muy drásticos de habernos enfrentado a la situación, o incluso continuamos todavía. Y a todos, creo yo, de alguna manera, a algunos más, a otros menos, nos ha afectado toda esta situación. Entonces, estamos cuestionando muchas cosas. Estamos preguntando por qué yo, por qué a mí. Hay gente que está de luto, hay gente que ha tenido que luchar con las secuelas del virus, en fin. Tenemos tantas preguntas que hacer y muy pocas respuestas. Amén. Entonces, cuando yo voy y abro el libro de Eclesiastés y empiezo a escudriñar, lo leí cantidad de veces durante ese periodo. Y cuando yo me encuentro con la expresión del predicador en el capítulo 1, dice el versículo 2, vanidad de vanidades, lo has escuchado muchas veces, ¿verdad? Lo hemos escuchado varias Dijo el veces. predicador, vanidades, todo es vanidad. Entonces me voy yo a indagar, a tratar de entender qué significaba la expresión del predicador y me voy encontrando que esto nos está hablando en un sentido de las cosas que son efímeras, que son ¿cómo se llama? Que pasan, que pasajeras. Nos está hablando de cosas que son inconsistentes, insustanciales, que no tienen una sustancia que las alimente, cosas vacías y cosas que caducan, que tienen un fin. Y entonces, cuando dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, me impactó porque estamos hablando que todo lo que ves a tu alrededor, todo aquello en lo que vos crees que está basada tu vida, que es indispensable en tu vida, todo es vanidad. Amén. Nada es duradero, nada es para siempre, nada te puede dar y producir lo que pensás o esperás. Entonces, me sorprendió tanto porque también utiliza el pasaje una expresión donde dice, todo es vanidad, no te deja nada. No te deja tu mamá, no te deja tu papá, no te deja tu trabajo, no te deja tu hijo, lo más preciado para ti. Todo es vanidad. En tu vida nada va a ser tan sustancial, tan importante, tan básico como lo es Dios, que es la conclusión de todo el libro. Entonces, eh, me empecé a encontrar con ese tipo de cosas y me sorprendió porque cuando estamos hablando de episodios como este que hemos vivido en el mundo a causa del COVID-19 y muchas tragedias, muchos pasajes trágicos que pasan en nuestra vida, cuestionamos por qué Dios lo permite, por qué Dios lo hizo, por qué. Y entonces el razonamiento humano quiere encontrar una respuesta y no la hay, aparentemente no la hay. Cuando leo yo más adelante, si me dejaste, te leo unos versículos más. Por favor. Escucha lo que dice el versículo 5. Esto me impactó mucho. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. He leído esto cientos de veces, miles de veces, tampoco. He leído muchísimas veces este pasaje sin llegar a entender nunca de qué me estaba hablando Dios, a mí, a la humanidad. Entonces, cuando yo empiezo a ver que Dios estableció la tierra con un orden, está establecida bajo leyes naturales, las cosas van a suceder porque ese es el orden. Tú te vas a enfermar porque según el ciclo de la vida va a caducar tu salud, o tarde o temprano. La muerte va a llegar para todos, a unos antes, a otros después.
Y esas son leyes establecidas. Pero fíjate esto, sabemos que eso es así, pero cuando sucede, reclamamos. Sabemos que nos vamos a morir un día, sabemos que nuestros seres amados van a morir, y aún con esa conciencia, le reclamamos a Dios porque eso suceda. Entonces, el punto es este. Pasamos por alto ese orden bajo el que Dios estableció la tierra. Impactante. La tierra gira en su movimiento de rotación, gira a no sé cuántos miles de kilómetros por hora, y nosotros no salimos volando, permanecemos gracias a la ley de la gravedad. Esas leyes naturales, como el saber tú que siempre va a amanecer. Aunque anochezca, sabes que va a amanecer, ya estamos conscientes. Entonces, esos ciclos es algo maravilloso. Entonces, ves los ríos corriendo, van al mar, el mar no se llena, el viento te rodea. ¿Qué quiere decir eso? Hay un orden establecido y nuestra vida es igual. Nosotros queremos vivir saltándonos las leyes que Dios estableció, pero queriendo que nos pasen cosas buenas. Te voy a poner un ejemplo sencillo que se me vino a mí a la mente desde ese momento que leí eso. Vos decís, hay mucho tráfico, pero tengo que cruzarme la calle. Aquí está la pasarela. Aquí en mi casa está a metros la pasarela. Nosotros nos cruzamos la calle en medio del tráfico por no caminar un poco más y no pasar. Entonces, estás consciente que un carro puede perder el control, venir a exceso de velocidad, cualquier cosa puede suceder. Pero te aventás la calle corriendo, esperando que no te suceda nada. ¿Y si te golpea un carro? ¿Sabes cuál es la reacción? Señor? Exacto. ¿Sabes cuál es tu reacción y la de tu familia? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permitiste esto? Pero si yo estoy quebrantando las leyes, vos podés observar la naturaleza, observar los animales. Todos viven bajo las leyes naturales que Dios estableció, excepto nosotros. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Las cosas que pasan son resultado de procesos naturales en el mundo. Le queremos echar la culpa, si no es a Dios, es al diablo. Pero tú nunca quieres asumir la responsabilidad. Si no es el diablo que te está atacando, es Dios el que está permitiendo la prueba, qué sé yo, y nunca te pones a pensar que has sido vos el que no ha cumplido los principios que Dios estableció en la tierra. Entonces, es algo impresionante, es algo que digo, a mí me impacta. Entonces, por eso nos enfermamos, porque son principios naturales que Dios estableció. Nosotros estamos viviendo bajo ese veredicto de Dios, que a causa del pecado ahora sufrimos trabajo, sufrimos la muerte, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas consecuencias las tenemos que afrontar de una forma consciente, y eso te enseña este libro. Me parece impactante, porque todo aquello que vos querés cuestionar, la Biblia ya te lo está explicando, pero Pastor, no lo queremos. Dime. Dos cositas. A mí se me venía, bueno, para apoyar y para respaldar lo que nos estás contando, se me venía también, ¿te recuerdas cuando te vas a quedar sin carga en tu celular y comienzas y se te olvidó el cargador en la casa? Que no se me va a descargar, que no se me va a descargar, pero sigues chateando, sigues viendo el Facebook, sigues llamando, porque no se me va a descargar, que no se, se me descargó, ¿por qué? ¿Cómo por qué? Si te estás... Y sabías que ibas a llegar. Sabías que saliste con la batería a la mitad y te sucede eso generalmente. Correcto. Y siempre estamos en la quejadera. Estamos siempre en la quejadera y sabemos lo que va a pasar. Pero, Pastor, ahora te pregunto yo, porque yo soy la voz, ahora soy la voz de todo aquel que está al otro lado de la pantalla que no nos puede escribir ahorita. Pero ¿te recuerdas que llegó un momento que le presentan a Jesús aquel inválido y le preguntas, Señor, pero ¿quién pecó? ¿Fue su mamá? ¿Fue su papá? ¿Fue él el que pecó? ¿Quién fue el que pecó? ¿Por qué está ahí? Y le dice, no, pues no pecó ni él ni nadie, simplemente está ahí para que la gloria del Señor se mostrara en su momento. O sea, y de ahí han agarrado, o hemos agarrado, me voy a meter yo, no voy a señalar a nadie, de ahí hemos agarrado, que ahora yo decreto que estés sano, yo decreto que no te enfermes, yo decreto allá, y ahora te sanas en el nombre de Jesús, y resulta que no pasa nada, porque la ley natural es de que te enfermas, o te mueres, o te sanas. No hay dos, no hay para dónde. Pero comenzamos a decretar y cuando vemos que eso no pasa, nuestra fe comienza a menguar.
porque lo hemos puesto en lo que he escuchado, no en lo que he aprendido. ¿Qué sucede en ese Exacto. momento, pastor? Fíjate que hay algo impresionante y es donde Dios interviene, que es también lo que nosotros pasamos por alto. Escúchame esto. Todo lo malo que nos pueda pasar, y va a sonar feo esto, va a sonar fuera de lógica, fuera de lugar, pero es la realidad. Nosotros nos merecemos y estamos expuestos a todo lo malo que nos pueda pasar. Nosotros tenemos una deuda de pecado con Dios. Amén, Y deuda amén. de pecado no es, ya yo creo que he hablado de esto antes, no es que yo viva desordenadamente. Vivir desordenadamente es la consecuencia del verdadero pecado. El verdadero pecado es vivir fuera de la voluntad de Dios. Amén. Exactamente. El pecado es vivir fuera de la dirección de Dios. Vivir errado, vivir equivocado en cuanto al blanco, al propósito que yo debo perseguir. Entonces, yo a causa de eso estoy expuesto a cualquier cosa que me pueda pasar. Entonces la gente dice, ay, pero si Dios existiera, ¿por qué hay hambre en el mundo? El hambre en el mundo no dijo Dios, bueno, ahorita voy a traer un hambre y que la gente se muera de hambre. No es así, como nosotros nos imaginamos. El ateo sustenta su filosofía, su pensamiento, sustenta su teología, su opinión acerca de Dios, basado en eso. Dice, si Dios existiera, no existieran estos problemas, no habrían guerras. Esas son consecuencias de nuestra vida sin Dios. Han existido siempre y van a existir siempre. Y no tiene que ver Dios, sino nuestra vida lejos de Dios. Ahora, te digo esto, ¿por qué te explico esto? Porque donde Dios interviene es cuando Él va y obra en medio de esa tragedia que estás viviendo. Amén. Que es lo que nosotros llamamos un milagro. Entonces, condenados estamos a morir, estamos condenados a vivir en prisión, estamos condenados a la enfermedad, estamos condenados. El milagro sucede cuando Dios, esas leyes que Él estableció, las rompe, mete su mano e interviene en nuestra vida. Eso es un milagro. Entonces, la gente cree que Dios le provocó el mal. Dice, ¿por qué Dios permitió que me abusaran? ¿Por qué Dios permitió que me maltratara mi marido? ¿Por qué Dios permitió? Vivimos en un mundo de malos. Dios quiere intervenir en sanarte. Dios quiere romper tus ataduras de amargura. Dios quiere romper esas maldiciones que te siguen. Eso es lo que Dios hace. Dios no te las ha puesto. Dios te las quiere quitar. Entonces no ordenamos los tiempos ni las acciones de Dios. Queremos encerrar a Dios en un concepto y eso es imposible, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con toda esta gente a la que va? Que te voy a decir que hay una particularidad en los milagros del Nuevo Testamento, porque no sanaba todo el mundo, porque no era toda la gente la que era. ¿Sí te has preguntado esto? Está en el estanque de Bethesda, está aquel paralítico, ¿te acordás? Y solo el que logre llegar a cuando mueva el ángel, entonces, ¿por qué todo esto? Pero ¿por qué sanado él? ¿Por qué la de flujo de sangre? ¿Por qué? Porque ellos tenían una fe que precedía a los males que ellos vivían. Cuando ellos oían de Jesús decían, este es el Jesús prometido, este es el Mesías, y le daban la oportunidad a él de obrar. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer del flujo de sangre? Tu fe. Jesús nunca dijo una palabra, nunca decretó que sea sana, No, no, nunca. nunca, Sencillamente nunca. ella tocó el borde de su manto y se produjo el milagro. ¿Por qué? Porque ella sabía que era Jesús el que venía a traer la solución de su problema. Nosotros queremos que las cosas sucedan de la nada, comparamos lo que Dios puede hacer, los milagros que buscamos de Dios por cosas mágicas, por un azahares de la vida, suerte del destino, y no es así. Nosotros debemos preparar nuestro corazón para recibir, y antes de recibir tenés que saber quién es el que te va a dar y con qué propósito Dios va a hacer un milagro. Entonces Dios va a romper esas leyes naturales, Dios va a hacer que lo establecido, lo ordenado, se detenga por un momento. ¿Te acuerdas de Josué? Sí, Josué sí. está, creo que Gabaón, si no me equivoco,
y están en la batalla y dice Josué, yo necesito Más un tiempo. milagro, necesito tiempo. Y entonces ora y el sol se detiene, eso es un milagro. La ley natural, aquel movimiento que es natural por siempre en la tierra, se detuvo un momento, porque un hombre tenía la capacidad de clamar a Dios, entonces Dios interviene. Así es como sucede un milagro. Entonces, el problema no es que estés enfermo, el problema es que no le permitas a Dios obrar en tu enfermedad. Mucha gente no es sana porque está resentida. Dicen, ¿por qué Dios me dio esta enfermedad? ¿Por qué Dios me permite que sufra? ¿Por qué? No, Dios no está, quiero decirte, eso es consecuencia de nuestra vida, ya te lo expliqué. Hay que darle lugar a Dios que Él obre. Eso es la diferencia. Ahora, pastor, para ir entrando, porque yo creo que esto se va a llevar mucho más tiempo de lo que yo creía. Ya me preocupé no, ya me interesó, muy interesante lo Hacemos que segunda dices, parte. pero ahora viene el otro. Yo creo, pastor, de que nosotros es necesario que reconozcamos la soberanía de Dios, porque la Correcto. soberanía de Dios, no, aunque tú creas ni tú pidas, muchas veces no se van a hacer las cosas porque Él viene y se acabó. No es mi propósito, no es mi meta. Es más, con tu muerte, con tu enfermedad, tal vez salen otros días por allá. O sea, de alguna manera, Dios va a hacer una obra en nosotros cuando entramos a su propósito. Yo soy de los que he estado predicando y lo sigo predicando y lo mantengo. ¿Tú estás en el propósito de Dios o estás en tu propósito? Yo creo que yo no tengo ningún propósito. Es más, mis propósitos son vanidad de vanidades. Esos son mis propósitos. Pero los propósitos de Dios, como son eternos, soberanos, los desconozco. Entonces, mi misión es Correcto. creer, confiar, pedir, pero allá Él si lo quiere hacer o no. O cómo lo podríamos manejar así. Porque entonces podríamos también Sí. agarrar un concepto de lo que haces tú. Yo creo, pero no se cumple nunca. Estoy caminando, pero no se cumple y me voy a volver a frustrar. ¿Cómo lo puedo Sí. ver? Sí, tienes toda la razón. Es porque nosotros creemos, eh, se nos ha vendido religiosamente, hay un pensamiento que le puedes pedir a Dios lo que querrás y Él te lo va a dar. Entonces es como un pensamiento De un la lámpara poquito maravillosa. atrevido, sí, como la lámpara maravillosa. Entonces, vos tocaste un punto bien importante. Las respuestas de Dios tienen que ver con el origen de tus peticiones. Así. Y como vos decís, Dios es tan soberano, tan absoluto, le dijo a Moisés, ¿te acordás? Yo voy a tener misericordia de quien tenga misericordia y voy a... Así es Dios. No sabemos cómo Él va a obrar en cada persona, pero el punto aquí es, la gente inicia cosas sin Dios. Originamos proyectos, Mm, relaciones, mm. trabajos, lo armamos, lo inventamos sin Dios. Y cuando vas a medio camino, querés que Dios obre. Así es como actuamos nosotros. Amén, amén. Señor, ya tengo tanto año con esta mujer y no cambia. Señor, ya tengo tanto tiempo con este hombre y sigue siendo sinvergüenza. Señor, ya tengo tanto tiempo que me metí en este lío y no prospero. Señor, a medio camino, ese es el error. Y nunca reconocemos que eso hubiera sido mucho mejor si hubiera iniciado con Dios, porque cuando Dios es el origen, cuando Dios es la inspiración, como vos lo llamás, el propósito, cuando hay un propósito encaminado de parte de Dios para lo que yo voy a hacer, las cosas son diferentes. Ahora, yo busco mis placeres, yo busco mi satisfacción, yo busco lo propio, hago las cosas y quiero que Dios me las bendiga y me las prospere y no funciona así. Habemos muchas personas que terminamos frustrados precisamente por eso. Y escucha esto, resentidos con Dios. Yo conozco gente que han perdido parientes y no se lo perdonan a Dios porque se los ha llevado. Wow. Son cosas duras, ¿verdad? Pero debemos entender algo. ¿Qué propósito tiene Dios? Porque te voy a decir algo. Dios no obra a lo que caiga en el buen salvadoreño. Hasta la muerte tiene un propósito de parte de Dios en la vida de la Amén. gente. Pero no lo queremos aceptar y no lo queremos entender.
Si una persona fallece, sabemos, la Biblia lo testifica, Dios tenía un propósito. Hasta ahí llegó el tiempo, hasta ahí llegó el momento y ya. Pero, como te digo, nosotros no escudriñamos cuál es el propósito de Dios en todo lo que hacemos. Por eso es que cometemos errores, vivimos vidas desordenadas y vivimos enojados con Dios porque Dios no nos prospera las equivocaciones que nosotros cometemos. Ahora, pastor, ahí vienen varias cosas de la mano. Nosotros eliminamos un segmento ahorita que íbamos a sacar sobre lo no bíblico y los dichos que se usan en los púlpitos. Y lo eliminamos por amor a todos ustedes que me iban a... No quieres pelear. Por amor a todos ustedes que me iban a criticar. Pero mis amados amigos y hermanos que nos están viendo al otro lado, generalmente también queremos encajonar la Biblia en un dicho, en un refrán, sin haber antes tenido haber el tiempo de escudriñar, de agarrar la palabra, de ver qué es lo que en realidad quiere el Señor con nosotros y ponerlo en práctica. Entonces nos aferramos a un dicho, nos aferramos qué sé yo, a un refrán, el cual no es bíblico y lo hacemos inclusive, pastor. Y lo digo yo, tal vez yo lo pude haber hecho en algún momento, tú tal vez o algún otro pastor, que predicamos sobre ese dicho en vez de estar predicando algo bíblico, en vez de estar agarrando algo bíblico, una enseñanza en la cual el Señor desde el principio, pastor, nos está mostrando cómo Él hace la intervención en su pueblo, en el propósito que Él tiene para nosotros, desde el principio hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es el propósito de Dios en la vida del ser humano. ¿Qué propósito estás siguiendo tú? ¿Qué propósito estoy siguiendo yo? Y aún así lo que estamos siguiendo, pastor, es el propósito de otro. Y eso a mí me llama mucho la atención, porque ahora yo sigo viendo tu propósito que no es el que estás siguiendo. Pastor, tú no estás ahí, ese no es tu propósito. Mira, tu propósito es este. Y te quiero enseñar yo cuál es tu propósito, sin darme cuenta que el mío está desviado, sin darme cuenta que el mío está trastornado. Y te quiero encajonar en un propósito emocional, porque yo creo que ahí deberías de caminar tú, pero no me doy cuenta en el que yo debería caminar. Una filosofía. Ahora, para sintetizar todo esto, pastor, ¿qué es lo que tenemos que hacer como pueblo, como iglesia, como los hermanos que están al otro lado, con los amigos que nos están oyendo, para comenzar a buscar esa soberanía de Dios y dejar esa vanidad de vanidades a un lado? Vaya. En lo que podemos concluir es esto. Va a sonar como religioso, demasiado tajante, pero el punto aquí es que o Dios todo o Dios nada. Así. O decidís entregarte a Dios, creer en Él y someterte, porque uno de los problemas más grandes que tenemos en la vida en general, no como iglesia, sino en la humanidad, es que no aceptamos la vida tal cual la tenemos. Todo el tiempo estamos, Eclesiastés habla de un sentido de insatisfacción. Él dice, yo vi tal cosa, hice tal cosa y me di cuenta que era vanidad, que no había propósito alguno. Usa una expresión, aflicción de espíritu, que en algunas traducciones se entiende como perseguir el viento, como querer agarrar agua entre las manos. Entonces, vos te afanás en la vida por querer tener lo que no pudiste, por querer cambiar lo que ya no podés, y en esa rebeldía te olvidas de Dios. Entonces, solo puedes estar en dos momentos en tu vida, o dos maneras de vivir tu vida. Una, en ese propósito y en ese sometimiento a Dios, a su voluntad, a su soberanía, o te encontrás en tus propias luchas por arreglar tus problemas, por resolver tu vida, por ser más feliz, y eso va a ser un gran error. Jamás lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque la gente cree que cuando tenga más dinero va a ser más feliz o va a estar mejor. Lo logran y siguen vacíos. La gente cree que disfrutando de los placeres van a estar mejor, lo experimentan y el vacío siempre está adentro. Entonces, no entendemos que ese vacío solamente se llena pasándome al lado de Dios. Sometete a Dios, acepta tu vida tal cual es, con tus tragedias, con tus dolores, con tus sufrimientos,
Porque esa vida es la que Dios va a reparar, esa vida es la que Dios va a transformar. De ahí es donde Dios te va a levantar hasta donde Él quiere llevarte. Pero mientras no aceptes el dolor, la tragedia, lo que te haya sucedido en tu vida, mientras no reconozcas que así sucedió y así es tu vida y no se puede cambiar, no vas a tener la paz para entregarte a Dios y dejar que Él obre, ¿verdad? Te digo porque pensamos, la gente dice, es que si hubiera tenido otro papá que no me maltratara, si hubiera tenido otra mamá, si no me hubieran abandonado, si hubiera nacido en otra familia, si hubiera tenido más dinero, si hubiera nacido en otro país, y pelean con los físicos, si tuviera la nariz para acá, si tuviera el pelo para allá, jamás estamos satisfechos. Aceptar tu vida tal cual está ahorita y así entregársela a Dios, porque así es como Dios va a obrar. Ahora, hay algo muy importante que dijiste. Tú y yo, en algún momento de la vida, hicimos las mismas preguntas, hicimos las mismas quejas y en algún momento también dijimos, pero ¿por qué no nací en otro lado? ¿Pero por qué no esto? ¿Pero por qué no lo otro? ¿Pero por qué no fui un Sí, poquito hemos más alto? renegado. ¿Por qué no fui menos guapo? Uno siempre está, Sí, cabal. uno siempre está diciendo cualquier cosa porque no está conforme. El blanco quiere ser negro, el negro quiere ser blanco, el rubio quiere ser pelo negro. Ahora, el punto es el poner atención a lo que es la palabra del Señor. Dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y el escuchar, el quitarnos nuestros lentes, muchas veces que ya somos cristianos, cristianos evangélicos y vivimos en eso, es quitarnos nuestros lentes de la sabiduría y ponernos nuestros lentes de querer conocer la palabra del Señor, el querer tener nuestros oídos abiertos, nuestro corazón abierto y reconocer la soberanía de Dios. Pastor, yo soy una persona cristiana que me ha alejado de los caminos del Señor, que me olvidé de todo, que estoy frustrado, necesito restaurar mi alma, necesito restaurar mi vida, necesito volver a mi primer amor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos que tengo que dar? Necesito dejar esta vanidad de vanidades. Ayuda, necesito auxilio. ¿Qué hago? Ok, ya te dije, lo primero es reconocer, es un sentimiento de aceptación de la realidad, aceptar que estás mal, aceptar que te ha ido mal en la vida, aceptar que no has podido por más que has intentado tú solo, aceptar que todos los problemas, conflictos, enfermedades, lo que sea a lo que te estés enfrentando, es consecuencia de tu misma condición. Dios no tiene nada que ver en eso. Cuando aceptes eso, entonces entregate al Señor y aceptar la ayuda de Dios. Dios está deseoso de ayudarle a la humanidad. Dios no te quiere ver sufriendo, Dios no te quiere ver mal. La gente anda perdida, la gente mira un espíritu de confusión en la gente porque la lucha entre del bien y del mal está dentro de nosotros. Entonces me topo por ejemplo, te doy un ejemplo de un matrimonio que estamos viendo donde el hombre dice, voy a dejar a mi mujer porque ya no la quiero, y se arma las maletas y se va. Luego se queda en el parqueo y dice, no puedo abandonarlos, y regresa y les pide perdón. Y cuando está con ellos de regreso, dice, no, pero es que debería de ir. Y estás en el dilema si sos o no sos, si vas o no vas, si haces o no haces. La vida con Dios es definida. Tu sí es sí, tu no es no, y no hay un tal vez, no hay un gris, no hay un quizás. Entonces necesitamos nosotros que Dios nos encarrile. Entregate a Dios. Entender tu situación, no tiene otra solución que no sea Dios. Si Dios Amén, es amén. el origen de todo, entonces llega a Él y decirle, tú me conoces, tú sabes por lo que he pasado, tú sabes cómo he llegado hasta dónde he llegado, me he hundido hasta donde me he hundido. Tú sabes cómo sacarme, tú sabes cómo voy a salir adelante. Eso lo dijo el salmista. El salmista describe esa condición como el lodo cenagoso, como el fondo de un lodo cenagoso, hundidos. De ahí nos saca Dios. Dios no es la razón de tu problema, Dios es tu solución. Tus problemas Amén, van a amén. venir, te persiguen, están todo el tiempo. Con Dios o sin Dios nos enfrentamos. Eso dice el libro de Eclesiastés, si lo pudiéramos leer más, pero dice, lo mismo le va a suceder al sabio como al necio. El mismo fin. Estamos en la misma tierra, sometidos bajo las mismas leyes. La diferencia es, si vos vas a enfrentar tu vida tú mismo, buscando tus propias respuestas, tus propias soluciones, o vas a dejar que Dios obre, que Dios te ayude, que Dios intervenga.
Es la misma enfermedad que vas a padecer. Tal vez es la misma escasez, la misma carencia, pero Dios se manifiesta cuando le das lugar. Eso es lo que se llama un milagro. El momento en el que Dios interviene en medio de lo que normalmente tendría que suceder. Pastor, y quiero terminar con esto para todo aquel que nos esté escuchando. Estos son unos temas que vamos a comenzar a dar más adelante. Estamos estudiando, estamos viendo y conforme hemos estado estudiando lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Pastor, fíjate que te voy a contar esto que acabamos de escuchar, acabamos de aprender. El Señor a su pueblo, de principio a fin, nunca le quita la tribulación. Jamás. Correcto. Pero está con ellos, pero interviene, pero hay intervenciones divinas, pero lo saca, pero, o sea, nunca nunca lo saca de la tribulación, pero sí les hace ganar batallas. Nunca les ganó, bueno, ya todos están muertos, ahorita que se levantaron a pelear, ya todos están muertos, los libré. No, pelearon la batalla, lucharon, estuvieron con él y salieron triunfando. Fueron al desierto y caminaron y pasaron ese desierto y les dio la nube de sombra, les dio la columna de fuego, les hizo que las gaviotas o los pajaritos llegaran sobre ellos para que comieran carne. Brotaron agua de la roca. Así es que a ti que estás ahí, el Señor pueda que no te saque de lo que estás viviendo, porque hasta que muramos se van a terminar esas batallas aquí en la tierra, pero con Él va a haber paz, una paz que el mundo te ofrece y que no es eterna. La paz de Él es aquel gozo que tú tienes en medio de la tribulación, es aquella firmeza que Él está haciendo su plena voluntad, es aquella firmeza que sus obras son perfectas, es aquello que la palabra, pastor, aquello cuando leemos a todas las cosas les ayudan a bien a los que le aman, no la terminamos de leer. Y esto es a los que conforme son llamados. ¿Y quiénes son? Y estos son a sus hijos. ¿Y quiénes son aquellos? Aquellos que guardan sus mandamientos. Entonces, no terminamos de leer nunca un texto bíblico positivo, sino que solo agarramos lo más bonito y sí, todo nos ayuda bien. Y cuando vemos la realidad, no todo nos está ayudando a bien. ¿Pero por qué? Porque no estamos guardando sus mandamientos. Si los guardáramos, entendiéramos que hay un propósito en medio de la tribulación de crecimiento, de nivel en nivel, de nivel en nivel, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que primero Dios un día lleguemos. Pastor, así es. Me encanta mucho lo que hemos estado platicando. Yo creo que vamos a seguir en continuación. A mí me gustaría me encantaría. Tengo unos pasajitos por ahí más adelante, en otra ocasión los terminamos, me parece. ¿Qué te parece si oramos para una restauración de entendimiento y para un deseo de buscar en su palabra la solución a lo que nosotros andamos buscando afuera? Correcto. Oremos entonces, perfecto. Padre, en esta mañana queremos darte gracias. Hemos entendido esta mañana que tú eres un Dios de orden. Tú has establecido los modos, las maneras, has establecido los tiempos. Y queremos orar, Señor, por todas esas personas que ahora tienen un conflicto en su corazón, Señor. A raíz de lo que han tenido que vivir, a raíz de lo que han tenido que pasar. Hay amargura en su corazón porque están inconformes, porque no entienden, porque no pueden creer que si hay un Dios que es amor, ellos tengan que haber sufrido, tengan que haber pasado por todo lo que han pasado. Señor, abre el entendimiento, Señor, para poder entender tu palabra como verdaderamente es. Señor, que ahora mismo tu pueblo, Señor, en los que entendemos este mensaje, tengamos la capacidad de ir al necesitado y poderle dar esperanza. Señor, tal vez no vamos a poder cambiar el pasado, no vamos a poder cambiar las tragedias, el sufrimiento que ya está, pero podemos anunciarles las buenas nuevas, Señor, de salvación, que hay esperanza en ti, en nombre de Jesús. Que en medio de la enfermedad, Señor, tú puedes estar ahí, tú puedes traer sanidad y tú puedes hacer las cosas diferentes. Ese paso por el desierto no va a ser el mismo si tú no estás para que fluya agua de la roca. Sí, Señor. No va a ser lo mismo si no estás tú para convertir aquella agua amarga en dulce. No va a ser lo mismo si tú no estás, Señor, como una columna de fuego durante la noche, como una nube, Señor, durante el día. No va a ser lo mismo si tú no vas delante de nosotros abriendo el mar. No va a ser lo mismo, Señor, si la manifestación de tu poder y tu misericordia. Yo oro por todo aquel que en este momento necesita, Señor, que aparezca esa luz, Señor. Luz de tu amor, de tu gloria, de tu misericordia. Que te compadezcas, Señor, de todo aquel
que está viviendo en caminos de necedad, que está viviendo en caminos equivocados de desobediencia y de rebeldía, creyendo que de esa manera, Señor, Él está mejor, para que tú traigas tu amor. Abre, Señor, el pensamiento, la mente, toca los corazones, Señor, que nos podamos convertir a ti, que vengamos con el dolor que tenemos, con el sufrimiento, con la tragedia. Señor, esos hogares que se han destruido, esas mujeres, Señor, maltratadas, separadas. Señor, esos hombres llenos de vicios, Señor, llenos de perversidades, es lo que somos en la esencia, Señor, de la humanidad, del pecado, que así vengamos a ti, creyendo que tú puedes intervenir y puedes obrar. Oramos porque aún es tiempo de salvación, Señor, porque aún es tiempo, Padre, de compartir las buenas nuevas hasta lo último de la tierra, Señor. Oramos por este canal, Señor, que tú estás levantando con unción, Señor. Un espacio, Padre, que puede llegar hasta donde nosotros ni nos imaginamos, predicando esta palabra, que hasta allá donde se oiga, Señor, tú toques corazones, toques vidas, Señor, y obres a través de este ministerio, Padre, al que tú estás, Señor, desarrollando, haciendo crecer, Padre, porque dentro de un tiempo, Señor, va a ser no solamente un canal, Señor, va a ser mucho más que eso, Padre. Hay brazos, hay manos, hay pies, Señor, en este ministerio, que se van a mover, que van a obrar, que van a hacer, Señor, más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Gracias, Padre, en esta hora. Gracias por este tiempo y gracias por tu palabra, Padre, porque tú eres bueno. Oramos. Amén, Señor, y amén. Amén. Muchísimas gracias, pastor, por la palabra, por la reflexión. Pastor, hay congregación tuya que te está viendo, hay amigos también y familia aquí en Estados Unidos que te estamos siguiendo y estamos siguiendo también tus servicios. Por favor, ¿qué te parece si te despides de ellos y les mandas un saludo? Hermano, siempre es un gusto. Voy a compartir esto. Por ejemplo, tengo mis cuñados en Estados Unidos, está Carlos y está Milton. Les voy a compartir para que vean que sí los saludé. Y bueno, a toda mi congregación de la Iglesia Rey David Internacional, que siempre están pendientes también de todo lo que hago, ¿verdad? Y a todos los que me siguen, me aman y me aprecian y todo lo demás. Y me escuchan. Dios les bendiga muchísimo, una bendición. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendiciones para ti, pastor, para tu familia. Y que Dios me los bendiga a todos. Gracias por seguir a Good News by Alexander Hércules. Recuerda suscribirte, darle like a la campanita, comparte por favor porque queremos expandir las buenas nuevas de salvación. Hasta la próxima.